Buen día a todos los presentes. Nosotros somos el equipo 4, integrados por Juan Jerónimo Hernández, Helvin Obdulio Polanco, Axel Dolores Reyes, Emerson Iván Hernández y su servidor Francisco Leonel Méndez. En esta oportunidad tenemos el agrado de hablarles acerca de la NIA 805, consideraciones especiales, auditoría de un solo estado financiero de un elemento, cuenta o partida específicos de un estado financiero, como también de la NIA 810, encargos para informar sobre estados financieros resumidos. Sin más preámbulo, iniciamos. Bien, tenemos el alcance de la norma internacional de auditoría 805, la cual trata de las consideraciones especiales para la aplicación de las normas internacionales de auditoría en la auditoría de un solo estado financiero o de un elemento, cuenta o partida específicos de un estado financiero. Estos pueden haber sido preparados de conformidad con un marco de información con fines generales o con un marco de información con fines específicos. Cuando están preparados de acuerdo a un marco de información con fines específicos, es aplicable la norma internacional de auditoría 800. Los objetivos. El objetivo del auditor al aplicar las normas internacionales de auditoría en la auditoría de un solo estado financiero o de un elemento, cuenta o partida específicos de un estado financiero es tratar adecuadamente las consideraciones especiales que son relevantes al momento de la aceptación del encargo, la planificación y la ejecución del encargo, como también la formación de una opinión y el informe de auditoría sobre el estado financiero o sobre el elemento, cuenta o partida específicos de un estado financiero. La norma internacional de auditoría 805 nos da las siguientes definiciones. Elemento de un estado financiero o elemento. Es un elemento, cuenta o partida de un estado financiero. Normas internacionales de información financiera son las normas internacionales de información financiera emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad. Un solo estado financiero o un elemento específico de un estado financiero, en este caso, incluye la correspondiente información a revelar, la cual puede ser, por ejemplo, las notas explicativas. Dentro de los requerimientos, las consideraciones para la aceptación del encargo, se debe considerar la aplicación de las normas internacionales de auditoría. En este caso, el auditor determinará si la auditoría de un solo estado financiero o de un elemento específico de dichos estados financieros es factible de conformidad con las normas internacionales de auditoría. Asimismo, la aceptabilidad del marco de información financiera. En este caso, el auditor debe considerar si dicho marco de información financiera cumple con todos los requerimientos necesarios y si permite a los usuarios entender la información presentada en los estados financieros o en un elemento específico. También tenemos la forma de la opinión. La forma de la opinión que exprese el auditor dependerá del marco de información financiera y de las disposiciones legales y reglamentarias. Asimismo, se debe considerar la aplicación de la NIA 700, en la cual se estructura el informe de auditoría. Siguiendo con los requerimientos de la NIA 805, con respecto a la aceptación del encargo, la forma de la opinión nos remite hacia la NIA 210, en la cual requiere que el autor especifique la estructura o contenido de lo que se podría esperar sea el informe del autor. Sin embargo, también requiere que el autor haga la declaración de que esta estructura y contenido se podría ver afectado por las circunstancias encontradas durante el encargo de auditoría. Consideraciones para la planificación y realización de la auditoría. La NIA 200 establece que las NIAs están redactadas en el contexto de una auditoría de estados financieros. Sin embargo, también hace la aclaración de que éstas se deberán de adaptar en la medida en que lo requieran las circunstancias, como podrían ser las responsabilidades del auditor con respecto al fraude, las partes vinculadas o el principio de empresa en funcionamiento. Las consideraciones relativas a la formación de la opinión y al informe. En el informe de un solo estado financiero o sobre un elemento específico de un estado financiero se deberá de aplicar la NIA 700. Con respecto a la empresa en funcionamiento, el auditor deberá de ajustar este principio de acuerdo al marco de información financiera aplicable.
Las cuestiones claves en el informe de auditoría. Estas podrían estar impuestas por las disposiciones legales o reglamentarias o cuando a juicio del auditor éste decida revelar esta cuestión clave. Con respecto a la otra información, cuando el auditor determina que la dirección pretende acompañar otra información con un solo estado financiero o un elemento específico, el auditor deberá de aplicar de manera íntegra la NIA 720. El nombre del socio en el informe. Esto también podría estar impuesto por las disposiciones legales o reglamentarias o cuando el auditor decide hacerlo o revelarlo voluntariamente, siempre y cuando esto no represente una amenaza hacia la integridad del auditor. Por último, cuando exista una opinión desfavorable o denegación de opinión sobre un conjunto completo de estados financieros, el auditor deberá de evaluar la implicación sobre el estado financiero o el elemento específico auditado. Cuando se trate de un elemento específico, el auditor podrá emitir una opinión no modificada siempre y cuando las disposiciones legales y reglamentarias no se lo prohíban o no forme parte importante del conjunto de estados financieros. Con respecto al estado financiero, el auditor no podrá emitir una opinión no modificada porque se entiende de que este constituye una parte importante del conjunto completo de estados financieros. A continuación, presentaremos la norma internacional de auditoría 810, encargos para informar sobre estados financieros resumidos. Alcance de esta NIA. Trata de las responsabilidades que tiene el auditor en relación con un encargo para informar sobre los estados financieros resumidos derivados de unos estados financieros auditados por dicho auditor de conformidad con las NIA. Los objetivos del auditor son determinar si es adecuado aceptar el encargo para informar sobre los estados financieros resumidos. Si se le contrata para informar sobre los estados financieros resumidos derivados de unos estados financieros auditados por él, se formará una opinión sobre los estados financieros resumidos basada en una evaluación de las conclusiones extraídas de la evidencia obtenida. Además, expresará claramente dicha opinión en un informe escrito que describa asimismo el fundamento de dicha opinión. La norma internacional de auditoría 810 presenta las siguientes definiciones. Criterios aplicados, que son los criterios aplicados por la dirección, pero para la preparación de los estados financieros resumidos. Estados financieros auditados, son los estados financieros auditados por el auditor de conformidad con la NIA. Y esos estados financieros auditados son los que dan el origen a los estados financieros resumidos. Estados financieros resumidos. Información histórica derivada de los estados financieros, pero con la diferencia que contiene menos detalle que los estados financieros. Hay dos estados financieros en este caso. Los estados financieros auditados, que es un juego completo de información financiera, y unos estados financieros derivados de esa información, que establecen estados financieros históricos. Requerimientos. Aceptación del encargo. La aceptación del encargo del auditor tiene que basarse en la NIA 210. El auditor únicamente aceptará un encargo para informar sobre estados financieros resumidos de conformidad con esta NIA cuando haya sido contratado para realizar la auditoría de los estados financieros de los que se derivan los estados financieros resumidos. Si él no auditó los estados financieros, no puede realizar una auditoría sobre estados financieros resumidos. Antes de aceptar un encargo para informar sobre estados financieros resumidos, el auditor determinará si los criterios aceptables son aplicables. Buen día, licenciado, compañeros, gusto saludarles. Continuando con la exposición de la norma 810, naturaleza de los procedimientos.
El auditor realizará los siguientes procedimientos, así como cualquier otro procedimiento que pueda considerar necesario como base para su opinión sobre los estados financieros resumidos. Evaluar si los estados financieros resumidos revelan adecuadamente el hecho de ser resumidos e identifican los estados financieros auditados. Cuando los estados financieros resumidos no vienen acompañados de los estados financieros auditados, evaluar si los estados financieros resumidos revelan adecuadamente los criterios aplicados. Comparar los estados financieros resumidos y evaluar los estados financieros resumidos. Evaluar si los estados financieros auditados están disponibles. Forma de la opinión. El auditor concluya que es adecuada una opinión no modificada sobre los estados financieros resumidos siempre que las disposiciones legales o reglamentarias no establezcan otra cosa. Utilizará alguna de las frases que se indican a continuación. Los estados financieros resumidos adjuntos son congruentes en todos los aspectos materiales. Los estados financieros resumidos adjuntos no son resumen fiel de los estados financieros auditados. Continuando con la NIA 810, si las disposiciones legales o reglamentarias prescriben una redacción para la opinión sobre los estados financieros resumidos en unos términos distintos de los que se describen en el apartado 9, el auditor aplicará los procedimientos descritos en el apartado 8, así como cualquier procedimiento adicional que resulte necesario para permitir al auditor expresar la opinión establecida. Evaluará si es posible que los usuarios de los estados financieros resumidos malinterpreten la opinión del auditor sobre los estados financieros resumidos. Momento de realización del trabajo y hechos posteriores a la fecha del informe de auditoría sobre los estados financieros auditados. El informe de auditoría sobre los estados financieros resumidos puede estar fechado con posterioridad a la fecha del informe de auditoría sobre los estados financieros auditados. En este caso, el informe de auditoría sobre los estados financieros resumidos pondrá de manifiesto que los estados financieros resumidos y los auditados no reflejan los efectos de los hechos que hayan ocurrido con posterioridad a la fecha del informe de auditoría. Información en documentos que contienen estados financieros resumidos. Esta información, el auditor leerá la otra información incluida en un documento que contenga los estados financieros resumidos y el informe de auditoría correspondiente con el fin de considerar si existe una incongruencia material entre la otra información y los estados financieros resumidos. Continuando con la NIA 810, les hablaré acerca de los elementos del informe de auditoría, el cual debe contener un título de un informe de auditoría independiente, el destinatario, identificación de cada estado financiero resumido, identificación de los estados financieros auditados, la opinión del auditor, y también se debe incluir una declaración de que los estados financieros no contienen toda la información a revelar requerida por el marco de información financiera que aplica la entidad. Y también se debe hacer una referencia al informe de auditoría sobre los estados financieros auditados, su fecha y el tipo de opinión que se expresó, y una declaración de la responsabilidad de la dirección y una declaración de la responsabilidad del auditor, la firma del auditor, la dirección y la fecha del informe de auditoría. Dice que en este tipo de auditoría de estados financieros resumidos, el destinatario puede variar al que contienen los estados financieros auditados. Pero en este caso el auditor debe evaluar la adecuación del destinatario, de acuerdo con los términos del encargo, la naturaleza de la entidad y cuál va a ser la finalidad de los estados financieros resumidos. También el auditor no debe fechar el informe de auditoría sobre los estados financieros resumidos hasta que se obtenga evidencia de auditoría suficiente y adecuada para poder formarse una opinión, y a la fecha del informe de auditoría sobre los estados financieros auditados. Y también el auditor debe evaluar que los estados financieros auditados sean congruentes con los estados financieros resumidos o que sean un resumen fiel de estos.
Y en el caso de que estos no sean congruentes, dice que el auditor debe solicitar a la dirección que realice las modificaciones pertinentes. Pero si estos se rehusan a hacerlo, el auditor debe expresar una opinión desfavorable o adversa. También tenemos lo que son las restricciones a la distribución o a la utilización de los lectores sobre la base contable. Dice que en el caso de que los estados financieros auditados fueron preparados de conformidad con un marco de información con fines específicos, el auditor debe hacer una advertencia a los lectores de que estos estados financieros resumidos fueron preparados bajo una base sobre el marco de información financiera con fines específicos. También tenemos lo que es la información comparativa. Dice que si los estados financieros auditados contienen información comparativa y los estados financieros resumidos no, el auditor debe evaluar si es razonable de acuerdo con los términos del encargo y el efecto que puede tener en el informe de auditoría. También tenemos lo que es la información adicional no auditada. Dice que el auditor debe revisar si dicha información es congruente con los estados financieros resumidos y en el caso de que no lo sea, debe solicitar a la dirección que modifique dicha información. Y si estos se rehusan, dice que el auditor explicará en el informe de auditoría que esta información no fue auditada por él. También tenemos lo que es la asociación del auditor. Dice que el auditor puede haber sido contratado para informar sobre los estados financieros de una entidad y no haber sido contratado para informar sobre los estados financieros resumidos. Y la entidad prevé mencionar que el auditor ha emitido un informe sobre unos estados financieros resumidos en un documento que contenga dichos estados financieros, pero no tiene previsto incluir el correspondiente informe de auditoría. Dice que el auditor debe solicitar a la dirección que incluya el informe de auditoría en el documento. Y si estos se rehusan, dice que el auditor puede considerar solicitar un asesoramiento jurídico.